hoy vamos a estar hablando puntualmente de qué son las velas japonesas. Si recuerdan, en el video anterior les dije que el tipo de gráfico más utilizado es el de velas japonesas y es el que vamos a hacer énfasis en esta capacitación. Lo vamos a ir desmenuzando poco a poco y como mejor manera de empezar que hablar qué es una vela japonesa y entender los tipos de velas japonesas que hay. Cada vela japonesa es uno de estos palitos que ven acá. ¿Y a qué hace referencia las velas japonesas? Las velas japonesas, como su nombre lo indica, tienen su origen en Japón en la primera década del siglo XVII. Los japoneses fueron los primeros en usar lo que se llama análisis técnico para operar en los mercados de futuros del arroz. Este mercado se creó como consecuencia de la historia militar del país. Las velas japonesas, o también llamadas candlestick, son un tipo de representación gráfica de la evolución del precio de un activo en un intervalo de tiempo determinado. Esto es un poquito de información así para que vayan palpando lo que son las velas japonesas, pero vamos a explicar bien a detalle cómo tienen que ver una vela japonesa y qué significa cada parte, porque todo, es importante, tanto la base como el fin, como el pabilo por encima o la cola por debajo. Cada parte de la vela japonesa tiene una función. Y es así, vamos a ir de a poco. A ver, vamos a marcar acá. Vamos a poner amarillo. Bien. Como pueden ver, hay una que es verde y otra que es roja. Estos son los colores universales. Indiferentemente del gráfico, yo se las mostré en rojas y verdes, pueden tener cualquier color que ustedes quieran, le pueden cambiar sin problemas, pero como los colores universales son verdes para las alcistas y rojas para la bajista, vamos a trabajar con estos colores para no entrar en algún conflicto y me entiendan con facilidad. Cuando vean una vela verde de este tipo, van a ver que el precio de apertura, o sea, el precio en el que abre el mercado en ese momento, está acá abajo. Este es el precio de apertura. Y ahora se lo voy a pasar a explicar con algún ejemplo para que me entiendan. Este es el precio de cierre, este es el máximo al que llegó y este es el mínimo. Bien, vamos de a poco. Supongamos que vamos a un activo, una criptomoneda X. Supongamos, no sé, Ethereum. Digamos Ethereum. El precio de apertura de Ethereum, el precio, por ejemplo, si estamos, podemos ver que puede ser diferentes temporalidades y demás, no quiero enrollarlo. Vamos a suponer que el precio de Ethereum era, vamos a escribir, vamos a agarrar el lapicito, era $3.000. Arrancó en $3.000 ese día. Vamos a suponer que es temporalidad diaria. Arrancó en $3.000 ese día. El precio osciló, tuvo un mínimo que fue, supongamos, $2.500. Disculpen mi caligrafía, se entiende creo. $2.500. Después el precio subió durante ese día, llegó a un precio máximo, supongamos de $3.500, y terminó cerrando el día en su precio de cierre de $3.000. ¿Qué significa todo esto? El precio arrancó en 3.000. Llegó a un mínimo que dejó la cola de 2.500. Llegó a un máximo de 3.500, pero cerró en 3.000. Y entre el precio de apertura y el precio del cierre es el cuerpo que va a tener la vela. Quiero explicar algo que muchas veces se confunde, que dice, no, todo el volumen estuvo en el cuerpo. No significa que todo el volumen de transacciones estuvo en el cuerpo. Es el precio de apertura y el precio de cierre, o viceversa en la vela roja. Puede pasar que haya mucho volumen acá y por eso terminó cerrando en este precio. No tiene nada que ver el cuerpo de la vela con el volumen interno. No significa que en un determinado espacio de la vela estuvo todo el volumen. Sí, si hay una vela grande, que eso vamos a ver los tipos de vela, puede significar que hubo mucho volumen o otro tipo de cosas. Pero no significa que en el cuerpo se concentró el volumen. Se pudo haber concentrado en toda la vela, en su cola o en su pabilo. Siempre vamos a llamar para que nos entendamos, tiene muchos nombres, pero vamos a usar nombres claros para que nos entendamos. Por debajo siempre va a ser cola, por arriba va a ser pabilo. ¿Pabilo por qué? Porque es una vela, ¿sí? Bien. La vela roja sería lo contrario, todo lo mismo, pero a la inversa, porque es una vela bajista. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el precio de apertura, en vez de estar por debajo, va a estar por encima. Entonces, mismo caso, Ethereum arrancó $3.000. Tuvo un máximo, arrancó $3.000, subió el precio a 3.500. Pero después, debido a la causa del mercado X, bajó, llegó a los
2.500. Este es un 2 por las dudas. 2.500. Y después terminó cerrando, vamos a poner un precio medio, 2.750. Entonces tenemos que el Ethereum abrió en $3.000, tuvo un máximo de 3.500, tuvo un mínimo de 2.500 y un cierre de 2.750. ¿Significa que esto tiene que hacer este movimiento? No, no significa eso. Vamos a borrar y vamos a poner algo así. Bien, puede pasar que el precio apertura acá, haga esto, ¿tá? Después vino hasta acá y después vino hasta acá, tranquilamente. Esto lo que nos muestra es un rastro de lo que hizo el movimiento del precio en determinada cantidad de tiempo. El rastro que nos va dejando es lo que nos va a dejar después analizarlo y en base a los tipos de vela, temporalidad, etcétera, 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 es lo que vamos a ir viendo, tomar decisiones para realizar lo que es el análisis técnico, ¿sí? Bien, continuamos. Vamos a borrar acá. Tipos de velas, como pueden ver, no todas las velas van a ser iguales, obviamente. Vamos a agarrar. Acá les paso por encima algunos nombres, en la siguiente filmina van a ver más detallados. Hay una vela martillo, que como ven tiene en la vela alcista, tiene un pabilo largo por debajo, puede llegar a tener un pabilito cortito acá, puede tenerlo, tiene una cola larga, perdón, dije pabilo es cola, tiene una cola larga. ¿Qué significa? Que el precio arrancó acá, cayó hasta acá, encontró mucha fuerza compradora y se lo llevó para arriba. Lo contrario es una vela martillo bajista. Encontró mucha fuerza vendedora y lo llevó hasta abajo. Una vela doji, cuando le pongo un color gris, es para que me entiendan que no tiene importancia el color. Si es roja o verde es indiferente. Una vela doji es un cuerpo de vela chiquito, puede incluso ser así, sin siquiera tener color. Es un cuerpo de vela chiquito con mucha cola y mucho pabilo. Significa que hubo mucha fluctuación. Se llama indecisión en el mercado con una vela doji. Indecisión. No se sabe si comprar o vender. Vela completa, sin pabilo y sin cola, o puede tener un piquito así chiquito, significa que aperturó y se fue derecho. O aperturó arriba y se fue derecho para abajo. ¿Sí? Y vela sin cuerpo es parecida a la vela martillo, pero con un cuerpo chiquito, que puede ser verde o rojo, y con mucho pabilo o mucha cola. Eso es muy importante. Ahora van a entender bien los tipos, que lo tengo en la siguiente filmina. Los 6 tipos de velas que hay. Vamos a marcar acá. Bien. La primera, vela con cuerpo grande. Tenemos vela con cuerpo completo o grande. Se llama también velas elefantes, para los que conocen de trading. Se trata de velas con cuerpos muy grandes y con sombras muy cortas. En este dibujo no tiene velas, no tiene ni pabilo ni cola, pero puede tener un poquito, sin problemas. O inapreciables. Como se ve en la figura, este tipo de velas nos indica que el movimiento ha sido unidireccional y que no había muchas dudas de si comprar o vender. Significa que si la vela esta, vamos a pintar para que me entiendan, si la vela esta fue verde, no hubo mucha duda entre vender y comprar. La gente compró, arrancó acá y terminó acá. Se fue todo para arriba, todo compró. Y si la vela es roja, no hubo mucha duda tampoco, no hubo indecisión ni nada. La gente vendió. ¿Hubo algún problema en el mercado? ¿Pasó algo? Vendió. Opción 2. Vela con cuerpo completo pero pequeño. Se trata de velas con cuerpos muy pequeños y con sombras casi inapreciables. Indica que ha habido poco movimiento durante la sesión. Es una vela que capaz es un tercio, una vela elefante o menos también, que no hubo mucho movimiento, la gente también tenía un poco de indecisión si comprar o vender. Tiene poco cuerpo, entonces poco representativa. Una vela vacío, que ni siquiera tiene movimiento. Esto generalmente pasa en las velas vacío en los mercados que tienen poco volumen. No hay gente comprando y vendiendo, entonces tienen poco volumen y no tienen casi movimiento, sino en activos como Bitcoin, Ethereum, o si no vamos a otros mercados, acciones como Facebook, Amazon, esas acciones que tienen mucho volumen, nunca van a encontrar velas así, que no tengan volumen de transacción. Bien, vela vacío, se trata de velas sin cuerpo, sin sombra, indican que
los 4 precios de las velas, precio máximo, máximo, mínimo, de cierre y de apertura, no han variado durante la sesión. Suele suceder cuando no ha habido movimiento durante la sesión, generalmente en activos de poca liquidez. Vela con cuerpo vacío y sombras largas, parece una doji, se llama una doji, la que le mostré anteriormente. El cuerpo está vacío porque el precio de cierre y de apertura han sido iguales, pero los máximos y mínimos alcanzados han estado muy alejados del cuerpo, suele indicar cambio de tendencia. Ahora ya podemos ver en patrones de velas japonesas que generalmente cuando hay una tendencia alcista hay una vela doji, de seguida de otra que es bajista, puede haber un cambio de tendencia. Se utilizan mucho las velas doji para lo que es el análisis técnico. Vela con cuerpo vacío y sombra superior, igual que la inferior, pero lo contrario. Todos los precios han mantenido iguales, excepto el precio máximo alcanzado. Y esto sería lo inverso. También, muy importante, todos estos tipos de velas, salvo esta y esta que no muestran casi nada, son muy utilizadas en lo que son el análisis técnico. Ya van a ir viendo los patrones de velas y demás. Vamos a ir de a poco. Bien. Vamos a borrar acá. Muy importante, un tema de temporalidad. Como les hablé anteriormente, ustedes pueden ver la gráfica en diferentes temporalidades. ¿Qué me refiero con esto? Cada vela puede significar lo que ocurrió en 4 horas, en 1 hora, en 15 minutos, en un día, en una semana, un mes, hasta incluso en TradingView van a ver que hay velas, gráficos de velas que pueden poner incluso en segundos. ¿Qué es lo importante de esto? Cuando ven una vela de 4 horas, esta vela va a albergar adentro 4 de 1 hora. Va a tener 8 de 30 minutos o 16 de 15 minutos. O sea, cada vela, ahora van a entender mejor, cada vela en ese tiempo va a tener muchas velitas de menor temporalidad dentro. Por eso cuando pasan de un gráfico de un día a un gráfico de 4 horas, van a ver que el de 4 horas tiene mucho más amplio, tiene mucho más movimiento. Eso después lo van a ir entendiendo si alguno desconoce ese tema, que es bastante simple. Vamos a un ejemplo. Una vela de 4 horas, como les mostré recién, alberga 8 de 30 minutos. Significa que está el precio acá, arrancó, se movió internamente, entre las velitas adentro, y cerró acá. ¿Ven? Este es el movimiento en velas de menor temporalidad, que las agarra todas una vela. ¿Qué significa? Que el precio hizo taca, taca, taca y llegó hasta acá. ¿Sí? Entonces, si ustedes cambian la temporalidad del gráfico a una temporalidad más pequeña, van a ver el movimiento que tuvo el gráfico. Por eso, cuando tengamos un análisis, tengamos un sistema de trading, vamos a ver en qué temporalidad operar, porque se puede operar en 5 minutos, 15 minutos, que son los gráficos que tienen más ruido, más movimiento, o temporalidades más grandes, de 4 horas diarias. Hay gente incluso que opera en gráficos semanales. Ya vamos a ir viendo los tipos de trading, etc. Vamos a ir de a poco. Bien. Como les mostré recién, vamos a otro ejemplo. Una vela de 1 hora alberga 2 de 30 minutos. Es decir, ¿qué puede significar esto? Que esta es una martillo, alberga una vela elefante grande, roja, porque arrancó el precio, cayó, si me estoy usando el rojo y no se ve, cambiar, cayó, y en los siguientes 30 minutos subió, y por eso tiene esta forma. Todo lo que pasó en este pabilo, en esta cola, perdón, fue este movimiento de 2 velas de 30 minutos o 4 de 15 minutos. Capaz que hubo una de 15, otra de 15, otra de 15 y otra de 15. ¿Sí? Es el movimiento que tuvo internamente acá adentro. Y es por eso que les digo que no den importancia a la gente que dice, no, todo el volumen está acá. Capaz que hay un montón de volumen en esta cola y es muy probable que en las colas o en los pabilos sea donde más volumen haya incluso. Eso es lo más importante, porque es donde el precio entra y rápidamente es rechazado. Ya lo vamos a ir viendo con más detalle. Bueno, otro ejemplo igual. Esperen que voy a borrar. Como ven, viene una tendencia bajista. Y la tendencia bajista en temporalidad de 1 hora le puse. Y esta velita de 1 hora incluía esas dos. Es el mismo ejemplo, pero agregado en un grafiquito. Y bueno, eso fue todo para que entiendan qué son las velas japonesas en detalle. Vamos a ir indagando ahora en informaciones de velas, después vamos a ir viendo algunos tipos de indicadores y demás,
para que vayan arrancando y vayan teniendo unas buenas bases para lo que es el análisis técnico. Espero que les haya servido y les mando un abrazo.